Queridos hermanos en el Señor, mi nombre es Francisco Javier Cantú Ortiz, catequista de la doctrina cristiana basada en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y en esta plática vamos a presentar una introducción, así como conceptos básicos de la Sagrada Eucaristía o de la Sagrada Comunión, la cual está dirigida a papás, padrinos, para niños, jóvenes o adultos que van a hacer su primera comunión próximamente, y para todos aquellos interesados en conocer o reafirmar nuestra fe en el sacramento de la Sagrada Comunión. Y para proceder a realizar esta plática, vamos a utilizar esta presentación, la cual va a tratar el concepto de la Sagrada Eucaristía y los elementos básicos de la misma. Para eso vamos a seguir el siguiente índice. Vamos a hacer una bienvenida y oración inicial. Vamos a explicar muy brevemente los sacramentos de la vida cristiana y vamos a presentar con más detalle el sacramento de la Eucaristía o Sagrada Comunión. Luego hablaremos de la Santa Misa, que es donde se realiza este milagro de amor. Después hablaremos de qué misión tienen los papás y los padrinos en el desarrollo de la fe de los ahijados o ahijadas. Y luego terminaremos con una actividad y una despedida en forma de oración. De tal manera que estos serán los elementos básicos que vamos a utilizar. Por lo tanto, aquí estaremos hablando de la oración inicial, los sacramentos, la Eucaristía, la Santa Misa, la misión de los papás y padrinos, y la actividad y despedida. Para esto vamos a hacer la siguiente oración inicial. Y hacemos la oración del cristiano, que es la señal del cristiano, que es la señal de la cruz, que representa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la cruz en donde Jesús ofreció su vida para salvarnos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora vamos a proceder a hacer una oración, una invocación al Espíritu Santo para que Él nos guíe, nos ilumine, nos inspire para escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Y esta invocación la hacemos diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, fortalécenos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos con tu amor. Por lo tanto, estos son los principales elementos que tenemos en esta oración al Espíritu Santo. Imploramos su venida, pedimos que llene nuestros corazones, que encienda en ellos el fuego de su amor, que envíe su Espíritu, que es el que crea todas las cosas y el que renueva todo lo que existe. Y entonces decimos 3 veces: Espíritu Santo, para que nos dé su luz, para que nos dé su fortaleza y para que nos otorgue su amor.
Y concluimos con un amén. Ahora vamos a ver qué es un sacramento. Básicamente podemos decir que un sacramento es un acto religioso. Este acto religioso fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él es el autor de los sacramentos. La Iglesia es una administradora de estos sacramentos. Y el objetivo de los sacramentos es otorgarle a una persona humana, la gracia santificante. La gracia santificante mediante un ministro católico que utiliza un signo que podemos ver y tocar, es decir, que es sensible, una oración litúrgica para realizar el acto religioso y de tal manera que, como se dice en latín, ex opere operato, es decir, inmediatamente, independientemente de la disposición del ministro o del sujeto, se conceda la gracia santificante en el sujeto que le está recibiendo. Ahora, ¿qué no es un sacramento? Un sacramento no es una reunión social. Tampoco es una convivencia familiar y de amigos. Y tampoco es una fiesta con comida, bebida y música. Aunque, como veremos más adelante, estas cosas se pueden dar, la reunión social, la reunión con familiares, la reunión con amigos, la comida, la bebida, la música, música que nos lleve, que nos invite a estar cerca del Señor, a expresar nuestra alegría, pero es una consecuencia de la felicidad que tenemos por haber recibido la gracia de un sacramento. Y la pregunta que nos hacemos o nos formulamos aquí es, ¿qué es la gracia santificante? Y lo que podemos decir es que la gracia santificante es un estado en el cual se encuentra nuestra alma, en el cual tenemos paz con Dios, estamos en paz con nuestro prójimo. Nuestra relación con Dios es de querer adorarlo, estar en armonía con Él, ser su amigo, reconocerlo como nuestro Dios, como nuestro Creador, nuestro Señor y nuestro Rey. Y esto sucede cuando no tenemos conciencia de pecado mortal. Esto implica que la conciencia nuestra tiene que ser educada, tiene que ser una conciencia recta que nos permita escuchar su voz y al escuchar la voz de la conciencia, sepamos o nos demos cuenta que hemos cometido alguna falta o bien que estamos en gracia de Dios, es decir, en amistad con Dios. Por lo tanto, la gracia santificante viene del Espíritu Santo, quien da vida, la vida divina, a una persona humana. ¿Cómo se pierde la gracia? Pues la gracia se pierde por el pecado mortal y se debilita por los pecados veniales. Cuando dejamos de amar a Dios sobre todas las cosas y como consecuencia de ese amor a Dios, dejamos de amar al prójimo como a uno mismo, perdemos el amor con Dios y por lo tanto ya nos resulta muy difícil convivir con el prójimo. En ese caso se pierde la gracia santificante. Entonces, cuando dejamos de cumplir los 10 mandamientos de la ley de Dios o los 5 mandamientos de la iglesia, que se resumen en decir, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como tú mismo, cuando dejamos de cumplir eso, entonces perdemos la gracia. ¿Cómo se recupera la gracia?
pues la gracia santificante, la amistad con Dios, se recupera a través de los sacramentos. Y los sacramentos, como ya hemos dicho, nos los dejó nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nos permiten recuperar la amistad, la gracia que hemos perdido por el pecado mortal o que se ha debilitado por el pecado venial. Pero si ya estamos en gracia, hay ciertos sacramentos que nos ayudan a que este nivel de amistad, este amor entre Dios y el alma, se haga más intenso y por lo tanto aumente en esta intensidad. Tal como se dice aquí, hay ciertos sacramentos que nos ayudan a aumentar la gracia cuando ya la tenemos. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia entre aquellos sacramentos que nos recuperan la gracia cuando la hemos perdido o nos la traen por primera vez, y aquellos sacramentos que cuando ya tenemos la gracia nos permiten ir aumentándola. Entonces, ¿cuántos y cuáles son los sacramentos de la Iglesia que nos dejó nuestro Señor Jesucristo? Estos sacramentos son 7 y podemos decir que se dividen en 3 categorías. Aquellos sacramentos que nos permiten iniciarnos en la vida cristiana, los sacramentos que nos permiten sanar cuando hemos perdido la gracia santificante y aquellos sacramentos que nos permiten hacer un servicio a la comunidad y un servicio a Dios mismo, que es el objetivo de toda nuestra vida. Como veremos, los sacramentos que permiten iniciar a una persona en la vida cristiana son los sacramentos que se encuentran en esta parte roja. Estos son los sacramentos de iniciación y son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Los sacramentos de sanación son aquellos que nos permiten recuperar la amistad con Dios o la gracia santificante cuando ya la hemos perdido por el pecado. Y esos básicamente son 2, que son la reconciliación, la penitencia o la confesión y la unción de los enfermos. Y los sacramentos de servicio, que básicamente son 2, los que aparecen aquí en verde, son básicamente el sacramento del matrimonio entre un hombre y una mujer y el sacramento del orden sacerdotal, mediante el cual se nombran por parte de un obispo ministros de la Iglesia Católica en los niveles de diaconado, presbiterado o bien obispado, es decir, diáconos, presbíteros u obispos. Y aquí tenemos ejemplificados esos 7 sacramentos. Aquí tenemos el sacramento del bautismo, ahorita lo explicaremos brevemente, el sacramento de la confirmación y el sacramento de la Eucaristía. Estos 3, el 1, el 2 y el 3, son los sacramentos de la iniciación cristiana. Y tenemos los 2 sacramentos mediante los cuales recuperamos la gracia santificante que se pierde por el pecado mortal o se debilita por el pecado venial. Y estos son el sacramento de la penitencia, la reconciliación o la confesión y el sacramento de la unción de los enfermos. Y finalmente, la tercera categoría son los sacramentos de servicio, que están ilustrados aquí, que básicamente son el matrimonio y el orden sacerdotal. Por lo tanto, tenemos 3 sacramentos de iniciación cristiana, tenemos 2
sacramentos de sanación y tenemos 2 sacramentos de servicio. Veamos brevemente cada uno de estos 7 sacramentos antes de proceder a ver con mayor detalle el sacramento de la Eucaristía, que es el que nos ocupa en esta plática. Entonces, el bautismo tiene es el primer bautismo, es el primer sacramento de la iniciación cristiana. Mediante el bautismo, a una persona se le perdona el pecado original que traemos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, quien desobedecieron al Señor y por lo tanto nos heredaron ese pecado de desobediencia. Y todo ser humano que nace trae ese pecado de origen y este pecado de origen se borra con el bautismo. Nos permite recibir al Espíritu Santo, nos hace hijos de Dios, nos hace hermanos de Jesucristo y nos capacita para ser herederos del cielo. Y en el bautismo se utiliza el agua como símbolo de limpieza, de pureza, y se utiliza el santo crisma, que es un óleo que se consagra por el obispo para representar los dones del Espíritu Santo y las virtudes de fe, esperanza y caridad. Se utiliza una vestidura blanca que representa a Cristo resucitado y también se representa mediante un cirio la luz de Cristo, que es Cristo resucitado, y el vestido blanco que representa la pureza del alma o el estado de gracia. Luego tenemos el sacramento de la confirmación. El sacramento de la confirmación es un sacramento mediante el cual se nos confiere a plenitud el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo, además de las virtudes de fe, esperanza y caridad que recibimos en el bautismo, nos concede 7 dones, que son el don de sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, el don de ciencia, el don de piedad y el don de temor de Dios, y que además nos otorga, nos hace disfrutar los frutos del Espíritu Santo, que son 12 y que incluyen, entre otros, la caridad, el gozo, la mansedumbre, la bondad, la longanimidad y otros sacramentos que veremos posteriormente cuando hablemos específicamente del sacramento de la confirmación. El signo que se utiliza es el Santo Crisma, consagrado por el obispo en Semana Santa en representación del Espíritu Santo. El sacramento de la Sagrada Comunión, que es el que vamos a ver con más detalle en esta charla, en el cual recibimos a Cristo como alimento y nos da su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y el cuerpo está en la hostia realmente, su sangre está en el vino convertido en su sangre realmente. La hostia y el vino contienen el alma de Cristo y la hostia o el vino contienen la divinidad de Cristo. De tal manera que cuando comulgamos en la Santa Misa, recibimos la vida divina, no nada más el alimento, que es Cristo Jesús, sino que nos hace partícipes de su vida divina. El sacramento de la confesión es un sacramento mediante el cual recuperamos la gracia santificante, la amistad con Dios, que se pierde por el pecado. Entonces, el pecado nos aparta de Dios y ocurre cuando dejamos de cumplir los mandamientos de la ley de Dios o de la iglesia, que se resumen: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y los pasos para hacer una buena confesión están descritos aquí: el examen de conciencia, el dolor de haber pecado, ofendido, lastimado al Señor en su pasión, el propósito de no volver a pecar, de enmienda, de cambio de vida, de conversión,
ir con un sacerdote católico, decirle los pecados y cumplir la penitencia que el sacerdote nos impusiera. La unción de los enfermos le da al enfermo la fortaleza para llevar en paz su enfermedad. Y las consecuencias que esto tiene es el perdón de los pecados mediante el arrepentimiento, la conversión, le ayuda a alcanzar la gracia de la perseverancia final y a morir en paz y en gracia de Dios. Pero si es la voluntad de Dios que esa persona no muera o no fallezca en esa enfermedad, entonces le puede conceder la salud de cuerpo y de alma. Y los signos que se utilizan son la unción de un óleo en la frente, en las manos del enfermo y también una oración que hace el sacerdote sobre el enfermo. Entonces, esto simboliza, la enfermedad representa la pasión de Cristo a la cual nos podemos unir. Nuestro sufrimiento y nuestro dolor, nuestra enfermedad, nuestra tristeza, la podemos unir a la pasión de Cristo y al hacerlo así, esto adquiere méritos para la vida eterna, méritos sobrenaturales y al mismo tiempo que traen el consuelo y la gracia espiritual, preparándonos para el paso a la vida eterna o bien cuando el Señor decida llamarnos. El matrimonio, que consagra el amor de una pareja, un hombre y una mujer, los esposos, y los prepara para formar una familia y un hogar católico, para educar a los hijos que Dios les conceda y para ayudarse mutuamente. El matrimonio se hace voluntariamente. La mujer quiere casarse, el hombre quiere casarse, entonces expresan su consentimiento delante de un ministro que es el sacerdote, pero en realidad los ministros del sacramento son el esposo y la esposa, y en este caso el sacerdote, se convierte en un testigo de la promesa de amor que hace la pareja, marido y mujer. Se utilizan como signos los anillos, que simbolizan la unión, la fidelidad, el amor, y se consuma a través de la entrega del esposo a la esposa y de la esposa al esposo. Y finalmente tenemos el séptimo sacramento, que es el orden sacerdotal, mediante el cual el obispo ordena y consagra nuevos sacerdotes para el bien del pueblo de Dios, mediante la administración de los sacramentos. Entonces podemos tener diáconos, presbíteros o bien obispos, que son nombrados por el Papa. Y el orden sacerdotal utiliza la imposición de las manos como signo sensible, la oración de consagración que invoca al Espíritu Santo cuando el obispo impone sus manos sobre la persona que se va a aceptar como diácono o presbítero. Por lo tanto, también se utiliza el aceite, un óleo, para consagrar las manos y se le da la facultad de perdonar los pecados mediante la confesión a los penitentes que se acerquen a este sacerdote solicitando el sacramento de la confesión. Y con esto, ahora sí, nos adentramos o profundizamos en el sacramento de la Sagrada Eucaristía o la Sagrada Comunión. Este sacramento se conoce con otros nombres. Por ejemplo, se le llama también la comunión, el Santísimo Sacramento del altar, el pan bajado del cielo, el pan de vida o la Eucaristía, el sacramento del amor. Entonces son nombres con los cuales podemos identificar la Sagrada Comunión. La Sagrada Eucaristía es un milagro en el cual
un sacerdote católico lo que hace es convertir el pan en forma de hostia en el cuerpo de Cristo y convertir el vino en un cáliz en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el milagro de la Eucaristía. El pan convertido en el cuerpo, el vino convertido en la sangre. Los accidentes del pan y del vino siguen permaneciendo, pero por la fe sabemos que ya no es pan, sino el cuerpo de Cristo, ya no es vino, sino la sangre del Señor. A este milagro se le conoce como el cambio de substancia, o bien la palabra que se utiliza es la transubstanciación. Trans quiere decir cambio, transformación, como cuando decimos traslación, traducción, transporte, es un cambio. Y lo que queremos decir con transubstanciación es un cambio de sustancia, porque la sustancia del pan se convierte en la sustancia del cuerpo de Cristo, aunque siga pareciendo y sabiendo a pan por los accidentes. Pero repito, por la fe, sabemos que ya no es pan, sino es el cuerpo del Señor, el cual nos está alimentando y nos está participando su vida divina. Y la sustancia del vino se convierte en la sustancia de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque siga pareciendo vino y siga sabiendo a vino, sabemos por la fe que aunque permanezcan los accidentes, lo que está realmente presente en el vino consagrado es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a este cambio, a esta transformación, es a lo que llamamos la transubstanciación o cambio de sustancia. Este milagro lo creemos por la fe, como ya hemos dicho, porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que fue lo que nos dijo el Señor en este capítulo 6 del Evangelio de San Juan, pues nos dice el discurso del pan de vida. Pero los puntos sobresalientes de este discurso del capítulo 6 del Evangelio de San Juan son: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre, porque tendrá vida eterna. Y el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Por lo tanto, es una promesa maravillosa, es una promesa asombrosa que hace nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos que reciben dignamente la Sagrada Comunión, porque está el alimento del Espíritu y está la participación divina que nosotros tenemos al comulgar. Cuando recibimos la Sagrada Comunión, nos convertimos en templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad que vive en nosotros, como se dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 23. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Por lo tanto, eso es lo que sucede cuando comulgamos. Somos tronos, templos sagrarios de la Santísima Trinidad. Cuando el Señor está con nosotros, entra a través de la hostia que comemos y también nos hace partícipes de la vida divina. Y ese es un milagro asombroso que ocurre en la Sagrada Eucaristía y que nos permite alimentarnos de la divinidad, participar de la vida divina, cumplir las promesas que el Señor ha hecho. Se cumplen las promesas que Él ha hecho cuando dice:
yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Señor se hace presente en las sagradas especies del pan y del vino. Y en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y también en una de las cartas de San Pablo, se nos dice que Jesús tomó el pan y dijo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Y también Jesús tomó el cáliz con el vino y dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por nosotros, por muchos, para el perdón de los pecados. Y termina diciendo a los apóstoles: hagan esto en memoria mía. Y como obediencia a este mandato del Señor, hagan esto en memoria mía, es que los sacerdotes consagran el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, convirtiendo el pan en su cuerpo y convirtiendo el vino en su sangre en la Santa Misa, para cumplir con este mandato que el Señor le da a los apóstoles y que los mismos apóstoles van transmitiendo de generación en generación desde hace 2000 años. Y este milagro sucede en la misa. La Eucaristía se da en la misa como una de sus partes medulares. Entonces, al asistir a la misa, estamos viviendo y estamos participando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, cual ocurrió en el Monte Calvario el Viernes Santo. Y esa es la celebración que hace la Iglesia durante la Semana Santa, particularmente el Viernes Santo, cuando Jesús entrega su vida y está colgando de la cruz de 12 del día a las 3 de la tarde en remisión por nuestros pecados. Él derrama su sangre porque esa sangre nos limpia de todos nuestros pecados. Anteriormente se sacrificaban novillos, se sacrificaban ovejas, corderos, cabritos, pero desde entonces todo eso se detuvo, todo eso terminó, esos sacrificios cesaron y fueron reemplazados por el único sacrificio verdadero que realmente quita los pecados, y no como la sangre de novillos, corderos o cabritos, que solamente otorgaban una pureza externa, pero no eran capaces de perdonar los pecados en el alma. Con la sangre de Cristo, esos pecados, cualquiera que sea, se perdonan cuando hay un arrepentimiento verdadero. Por lo tanto, esto es lo que ocurre en misa, y conmemoramos, volvemos a vivir, nos trasladamos espiritualmente al momento de la crucifixión y de la agonía de nuestro Señor. Pero también, una noche anterior, el jueves Santo, nuestro Señor había celebrado la Pascua judía, que ahora se convierte en la primera misa, en la cual, como ya hemos escuchado en Mateo, Marcos y Juan, y principalmente Lucas, ahí hemos escuchado que Jesús toma el pan y lo convierte en su cuerpo. Toma el cáliz con con el vino, y lo convierte en su sangre. Y eso es lo que recordamos en la Santa Misa. Entonces, en la Santa Misa ocurren estos dos milagros. Vivimos intensamente la última cena, nos trasladamos a ese momento, ahí entramos al cenáculo espiritualmente, y luego nos trasladamos al Gólgota, al Monte Calvario,
para participar en el sacrificio de Jesús en la cruz, con la esperanza de poder consolarlo, de poder decir, ya no vamos a pecar para no lastimarte, y también para consolar a su Santa Madre, la Virgen María, que estaba al pie de la cruz, padeciendo intensamente la agonía de su Hijo. Entonces, esta fue el Jueves Santo, la primera misa en la cual participaron los apóstoles. Entonces, los apóstoles comulgaron el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad por primera vez el Jueves Santo. Y entonces nuestro Señor establece el sacerdocio, nombra sacerdotes a Pedro y a Juan, quienes después nombran a su vez a los otros 10 apóstoles también en sacerdotes. También celebramos el amor de Jesús, que se manifiesta con el lavatorio de pies, con el servicio, y también se establece, por lo tanto, el alimento único, el sacrificio verdadero, el verdadero Cordero Pascual que realmente quita el pecado del mundo. Entonces en la misa ocurre este milagro de amor, la transformación del pan en el cuerpo de Cristo, el vino en la sangre de nuestro Señor. Y esto ocurre en un marco que contiene 4 etapas en la Santa Misa. La Santa Misa contiene una bienvenida, contiene un acto de contrición, contiene una oración colecta que le dirigimos al Padre, le damos gloria al Señor. Y luego las dos partes centrales son la liturgia de la palabra, donde leemos la palabra de Dios del Antiguo Testamento, de las cartas de San Pablo o las epístolas católicas, que es normalmente lo que constituye una primera lectura. Luego viene la proclamación, lo que sería un salmo responsorial que se toma de los salmos, y después seguiría una segunda lectura. Entonces hay una primera lectura, un salmo, una segunda lectura y una aclamación antes del Evangelio. Y después viene la proclamación del Santo Evangelio de acuerdo a San Marcos, a San Mateo, a San Lucas o a San Juan, dependiendo del tiempo litúrgico que estemos viviendo. Puede ser que sea la Cuaresma, que sea la Pascua, el Triduo Pascual, que sea el tiempo ordinario corto o el tiempo ordinario largo, o que sea el Adviento, o que sea el tiempo de Navidad. Entonces, estas son las etapas del año litúrgico de la Iglesia, que dependiendo de cuál etapa del ciclo litúrgico estemos viviendo, son las lecturas que se hacen. Por lo tanto, la palabra de Dios es Dios mismo. Jesús está presente en la palabra. Por lo tanto, cuando escuchamos, cuando meditamos, cuando hacemos vida a la palabra de Dios, estamos entrando en comunión con Dios. Y la parte medular es la liturgia eucarística. Entonces, en la liturgia eucarística, aquí es donde ocurre el milagro de la transubstanciación. El pan se convierte en el cuerpo del Señor, el vino se convierte en su sangre realmente. El Señor está ahí presente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Esto es el núcleo de la Santa Misa. Y después ya viene la despedida. Antes de la despedida, también después de la consagración, nosotros comulgamos, recibimos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor que el sacerdote ha consagrado en esa misa, o bien alguna reserva que viene del sagrario, y lo recibimos todos los fieles, todos los que se encuentren en gracia de Dios, se pueden acercar a comulgar. Y entonces ya viene la despedida, mediante el cual el sacerdote nos dice, vayan en paz,
a servir al Señor, esta misa ha terminado. Y además de participar en el sacrificio de Jesús en el Calvario, en la última cena y comulgar, la Santa Misa tiene 4 objetivos. El primero es adorar al único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los santos son nuestros amigos. Los santos son personas que ya pasaron por el trance de esta vida, que demostraron su fidelidad a Dios y que cumplieron la voluntad de Dios y por lo tanto el Señor los llamó a la vida eterna. Entonces, por el dogma de la comunión de los santos, podemos dirigirnos a ellos para que intercedan en nuestras necesidades. Pero eso ocurre solo por los méritos de Cristo, el único Dios verdadero, con el Padre y con el Espíritu Santo. A Dios lo adoramos, a los santos los veneramos. Hay una diferencia infinita. Dios es el Rey de reyes, Señor de señores, nuestro único Dios verdadero. Los demás santos son criaturas de Dios. La criatura, la santa más excelsa, es la Virgen María, Madre de Dios, pero es una criatura humana que recibió privilegios muy significativos como la Inmaculada Concepción, que la libró del pecado original por los méritos de Cristo, pero es una criatura humana que obedeció a conciencia la voluntad del Señor. San José, que es el esposo de la Virgen María, el padre adoptivo de Jesús, y todos los santos que han existido a lo largo de los siglos son personas, son criaturas que pueden interceder por nosotros por el dogma de la comunión de los santos. Entonces, el primer objetivo es darle gloria a Dios, al único Dios verdadero. El segundo objetivo es darle gracias por todos los beneficios recibidos, por su infinita bondad y misericordia en ese día particular, durante la semana, durante el mes, durante el año. Por lo tanto, es para dar gracias. El tercero tiene como finalidad pedirle perdón por nuestros pecados. Si son veniales, ahí se nos perdonan esos pecados por el acto de contrición. Si hay pecados mortales, entonces eso nos prepara, mueve nuestro corazón al arrepentimiento para acudir a un sacerdote y recibir la absolución de nuestros pecados. Y el cuarto objetivo que perseguimos cuando vamos a la Santa Misa es pedirle a Dios por nuestras necesidades y las necesidades de los seres queridos, las necesidades de la Iglesia Universal, la Iglesia Triunfante, los santos, la Iglesia Purgante, que son las almas del purgatorio, o la Iglesia Militante, que son todos los que estamos en esta vida luchando por perseverar y cumplir la voluntad de Dios para ser fiel a sus mandamientos. Y comulgar, por lo tanto, significa, reiterando, recibir el cuerpo de Cristo, recibir la sangre de Cristo, recibir la alma de Cristo, recibir la divinidad de Cristo. Por lo tanto, recibimos un alimento y una participación en la vida divina. Nos hacemos partícipes de la gloria del cielo al comulgar. Por lo tanto, el cuerpo, sangre, alma y divinidad están realmente presentes en la hostia y en el vino, consagrados por el sacerdote en la Santa Misa. No es un símbolo, es realmente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y para comulgar debemos estar en gracia de Dios, es decir, no tener conciencia de pecado mortal, y en caso de que nuestra conciencia nos indique que no estamos en gracia de Dios, pues debemos acudir al sacramento de la confesión siguiendo los pasos que se indican en la página donde se explica el sacramento de la confesión. Comulgar en pecado mortal tiene graves consecuencias, como lo indica San Pablo en su primera carta a los Corintios. En esta primera carta a los Corintios, San Pablo dice en el capítulo 11, versículo 29, porque el que come el cuerpo del Señor y bebe su sangre indignamente, se come y bebe su propia condenación. Entonces nunca hagamos esto, nunca comulguemos en pecado mortal.
Es una desgracia, es una ofensa al Señor y es un perjuicio a nosotros mismos porque nos ponemos en riesgo de la condenación eterna. Entonces, evitemos esto a toda costa. Acudamos al sacramento de la confesión para que mediante un arrepentimiento sincero y un propósito de enmienda, una conversión, podamos recuperar la amistad con Dios y entonces ahora sí acercarnos a recibir dignamente la Sagrada Comunión. Ahora, ¿qué pasa con las hostias que no se consumen en la misa? Estas hostias se guardan en el sagrario. El sagrario se encuentra ubicado dentro del templo en la capilla del Santísimo Sacramento. En esta gráfica, en este dibujo, en esta fotografía, tenemos un ejemplo de un sagrario. Puede estar al centro del altar, puede estar a un lado, pero básicamente contiene el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor, que fueron consagrados en la Santa Misa, y al no haberse consumido en esa misa, se guardan para posteriormente consumirlas, o bien para que los fieles asistamos a adorar al Señor en la capilla del Santísimo. Entonces, ahí permanece el Señor en la oración para la visita de todos nosotros, los fieles. Está esperando a justo y pecador, como dice un canto. Y su presencia la conocemos por la manifestación de una luz roja que aparece junto al sagrario. Cuando esta luz roja está encendida, quiere decir que el Señor está presente en el sagrario. Por lo tanto, aquí animémonos a visitar al Señor cada vez que podamos, porque Él nos está esperando siempre para ir a visitarlo, para ir a adorarlo, para ir a hacer oración, para ir a platicar con Él, contarle nuestros problemas, nuestras dificultades, para pedirle gracias, asistencia, la luz del Espíritu Santo, para que nos acompañe en luchar en el combate espiritual contra las fuerzas del mal, como lo dice la carta a los Efesios de San Pablo, capítulo 6, versículo 10. El combate espiritual, la lucha contra fuerzas poderosas del mal que no se pueden ver, pero que están presentes en los aires. Entonces, ahí vamos al Santísimo Sacramento a recibir las gracias, las ayudas, la armadura necesaria para llevar a cabo el combate espiritual. Y el Santísimo Sacramento, que es la presencia real de Jesús en una hostia, se expone con cierta frecuencia. Aquí tenemos una custodia que en el centro está conteniendo una hostia consagrada. Esa hostia consagrada se expone para la adoración de los fieles en lo que comúnmente se llama la hora santa. Entonces, nuestro Señor ahí está presente, está expuesto por un sacerdote para que lo vayamos a adorar en esa custodia. Esa custodia contiene al Señor. Esto se hace en horas santas, en distintas iglesias, distintas parroquias. Igualmente, igual que la Santa Misa, el Señor nos espera a las horas santas y por lo tanto vamos a acostumbrarnos a visitarlo para adorarlo en su presencia real. Entonces hay también en unas parroquias capillas de adoración perpetua. Hay ciertas capillas en algunas parroquias en donde nuestro Señor está siempre expuesto permanentemente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, la invitación es a que lo visitemos, que visitemos a nuestro Señor, que se expone en estas capillas de adoración perpetua para estar con Él. Y finalmente vamos a decir que sabemos, creemos por la fe, que el cuerpo de Cristo está en el pan, en la hostia, y que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, su preciosísima sangre, está en el vino consagrado. Eso lo sabemos por la fe y no necesitamos saber nada más. Sin embargo, a lo largo de la historia,
pues han ocurrido muchos, muchos milagros eucarísticos. Un milagro eucarístico ocurre cuando, pues, por alguna razón, ya sea que haya la duda de un sacerdote, la duda de algunos fieles, alguna situación especial, una hostia, que es pan, ha llegado a sangrar, o el vino que contiene la sangre de nuestro Señor, que es la sangre de nuestro Señor, unas veces se ha manifestado, ha entrado en ebullición, se ha coagulado y regularmente volver a entrar en ebullición. Entonces, eso no lo tenemos que creer porque no lo manda la iglesia que aceptemos estos milagros, que están comprobados científicamente. Pero sin embargo, no es necesario creerlos porque basta la fe. Con la fe tenemos más que suficiente, con la palabra de Dios tenemos más que suficiente para creer que el pan consagrado se convierte en el cuerpo de Cristo y que el vino consagrado se convierte en la sangre de nuestro Señor. Entonces, estos milagros existen desde siglos atrás. Hay muchas docenas, si no es que cientos de milagros que han ocurrido a lo largo de la historia, aunque algunos de ellos son muy populares, como podemos ver, por ejemplo, los milagros de Lanciano, que ocurrió en Italia en el año 750, que está representado en esta hostia, que es un pedazo de carne, o el cáliz, la sangre coagulada, que es sangre humana, sangre que contiene un tipo de sangre llamada AB positiva, o un pedazo de carne, la hostia se convierte en carne que corresponde a carne del corazón, del miocardio. Y se ha determinado que el tipo de sangre y el tipo de carne del corazón siempre es la misma en todos los milagros eucarísticos. Incluso que este tipo de sangre y este tipo de carne corresponden con los que están en la sábana santa de Turín o en el sudario de Oviedo, que son reliquias, la sábana santa que envolvió el cuerpo de nuestro Señor después de que fue sepultado, o el, lo que es en sí el manto que cubrió el rostro de nuestro Señor cuando fue sepultado y que es el manto de Oviedo. Y también se habla de una tercera reliquia que es el lienzo de la Verónica, con la cual nuestro Señor fue enjugado su rostro por la Verónica cuando iba en el monte Calvario. Entonces, el tipo de carne y el tipo de sangre que se ha hallado en estas reliquias corresponde con el que se ha encontrado en todos los milagros eucarísticos, comprobado científicamente. También está en el milagro de San Genaro, Italia, del año 1839, donde cada año, a veces 3 veces al año, la sangre se coagula o entra en ebullición. El milagro de Fátima, Portugal, en el año 1917, en donde una de las videntes recibe de un ángel la Sagrada Eucaristía y esto quedó fotografiado. Es un milagro eucarístico. Los milagros de Buenos Aires del 92, 94, 96, o los milagros que han ocurrido en México o en muchas partes del mundo. Esto no es necesario creerlo, lo aceptamos por la fe sin necesidad de que creamos en estos milagros, pero están científicamente comprobados que sí corresponden, que hay evidencia científica de que corresponden a un tipo de sangre típica de los pueblos semitas del área de Israel y que el tipo de carne que se ha encontrado es sangre, es carne del corazón, del miocardio, y siempre ha sido el mismo tipo de carne del miocardio que se ha encontrado en todos los milagros eucarísticos. Pues con esto terminamos lo que es en sí los conceptos básicos, esta introducción a la Sagrada Eucaristía. Y ahora simplemente lo que quiero decir ahora es que
animar a los papás y a los padrinos de las personas que van a hacer su primera comunión, pues que profundicen en este milagro de amor. Entonces, para papás, lo que decimos es que la misión de ustedes, papás, que tienen hijos, primero que nada, han recibido el don de la paternidad, el don de la maternidad. Es un regalo de Dios. Tener hijos es una bendición de Dios. Por lo tanto, aquí el compromiso es desarrollar la fe de los niños que van a comulgar, que van a recibir la Sagrada Eucaristía. Que no sea la primera comunión, sino que sea la primera de muchas comuniones que ocurrirán a lo largo de la vida de ese niño. Y esa es la misión de los papás, que viene apoyada también por la misión de los padrinos. Entonces los padrinos se comprometen a asistir a los papás en el desarrollo de la fe de los niños o de las personas que están recibiendo la primera comunión, la comunión por primera vez. Y para terminar, vamos a dejar estas preguntas para los papás. Leer el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, versículos 35, 40, 47 y del 50 al 58, que es el discurso que Jesús hace en una sinagoga de Cafarnaúm en Galilea sobre el pan de vida. Escribir en una hoja el versículo 54 de este capítulo 6 de San Juan y entregarlo en la parroquia donde se les indique, y también leer el capítulo 26 del Evangelio de San Mateo, versículos 26 al 29, y también escribir en la misma hoja el versículo 26 y entregarlo en la oficina parroquial o donde se indique. Y para los padrinos, también leer el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, los versículos 35, 40, 47 y del 50 al 58, y escribir en una hoja el versículo 51 y entregarlo en la oficina o donde se les indique. Igualmente, el capítulo 26 del Evangelio de San Mateo, los versículos 26 al 29. Y también escribir en la misma hoja el versículo 27 y entregarlo en la oficina parroquial o donde se les indique. Entonces vamos a despedirnos con una oración que será un Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria y la señal de la cruz. Y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Haga el Señor tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias y muchas felicidades por este gran acontecimiento. El Señor nos bendiga.